En la Biblia encontramos a veces situaciones que nos resultan difíciles de comprender y la tentación es sencillamente pasarlas por alto y no nos damos cuenta de que toda la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto toda tiene, incluso esas situaciones que no comprendemos, tiene mucho que decirnos y mucho que enseñarnos a nosotros. Hay un momento en el libro del Éxodo, el capítulo 4, y a partir del versículo 18, que dice que Dios mismo intentó matar a Moisés, quitarle la vida. Y nos parece una situación muy rara. Y no solamente en esta situación, sino a lo largo de toda la Biblia, necesitamos comprender algunos detalles muy importantes. En primer lugar, que en la Biblia y sobre todo lo que es el trasfondo de la mentalidad del pueblo de Dios, pues Dios está detrás de todas las cosas. Aunque no sea Él el que hace algo, como Él lo permite, pues es una manera de que nosotros podamos comprender que nada escapa a sus manos. Por otra parte, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que a veces hay historias que nos narran situaciones, como decimos, sin solución de continuidad, en el sentido de que va explicándonos lo que va sucediendo, pero no sabemos el tiempo que sucede entre un momento y otro, entre un versículo y otro, entre una frase y otra. Así que tenemos que leerlo y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude para comprender lo que está sucediendo. Y también, como en este caso en concreto, lo más importante de todo es leer todo el contexto. Leer todo lo que está sucediendo y por qué, cuando hay algo que no entendemos, está justo en ese momento, qué hay antes y qué hay después. Si os acordáis, en los primeros capítulos del libro del Éxodo, después de todo lo que sucedió en la vida de Moisés, desde pequeño, cómo fue recogido por la hija del faraón, cómo Dios le salvó de una manera sobrenatural, fue educado en Egipto para ser el siguiente príncipe de Egipto. Después él quiso tomar la justicia por su mano, todos conocéis muy bien la historia, y se va a uno de los lugares más extraños y más lejos de Egipto porque estaba teniendo miedo por su vida, había asesinado a alguien y por lo tanto temía que le podían quitar la vida, y durante 40 años es un sencillo pastor de ovejas. Así que él en este momento tiene prácticamente 80 años y Dios le llama. Se le aparece de una manera absolutamente sobrenatural en aquella zarza ardiendo, comienza a hablar con él y le llama para que vuelva a Egipto, imaginaos, al lugar donde él tenía miedo para volver, y para que guíe a su pueblo, para que sea el instrumento que Dios va a usar para libertar a su pueblo. Y Moisés dice no, y le pone una excusa. Y Dios resuelve su excusa y Moisés le pone una segunda excusa. Y le pone una tercera excusa, y le pone una cuarta excusa, y le pone una quinta excusa. Y pone todas las excusas que puede imaginar para no cumplir el propósito de Dios, porque seguía teniendo muchísimo miedo. Y en este momento, cuando Dios le dice que no tiene que ponerle excusas, que Él lo va a usar, que va a acompañarle, que va a ir con Él, que va a hablar por Él, que va a darle poder, que va a librarle, que no le va a abandonar nunca, le da, por así decir, todo el poder y la fortaleza que debía tener. Pero aún así, Moisés no se siente seguro y no va a Egipto directamente. Dice el capítulo 4 del libro del Éxodo y el versículo 18 que Moisés se fue después de haber hablado con Dios, Éxodo 8:18, después de que Dios le envía para ir a Egipto, pero vuelve a su casa, a la casa de su suegro Jetro, y le dice: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Fijaos que Moisés no le dice nada de que Dios se le apareció, de que tiene una misión que cumplir. Todavía sigue con miedo. Y el versículo 19, el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Es decir, Dios le está dando seguridad, le está ayudando, le está quitando su miedo. Le dice: Moisés, tienes que volver a Egipto. Yo te he enviado una misión trascendental, no solamente para ti, para la historia del pueblo, para la historia de la humanidad.
Versículo 20 dice: Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y una frase muy importante: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y es curioso porque hasta ese momento Dios siempre le había dicho que tomara la vara incluso para hacer milagros, la vara de Moisés, la que él tenía 80 años y la que usaba pues para guiar a las ovejas, para apoyarse, para lo normal que una persona puede usar. Pero Dios hace que esa vara pues se convierta en una serpiente. ¿Os acordáis? Que incluso le dice que podrá ser el símbolo de lo que él está queriendo hacer con Moisés y con su pueblo. Y a partir de ese momento ya no se habla de la vara de Moisés, sino de la vara de Dios en la mano de Moisés. Una enseñanza muy importante para nosotros, porque muchas veces Dios pone cosas en nuestra mano, a veces cualidades, a veces situaciones, a veces incluso cosas materiales que son nuestras, que Dios permite que las tengamos. Pero llega un momento en que Dios dice: muy bien, ¿quieres servirme con lo que tienes en tus manos? Pues a partir de ahora, lo que tú tienes, tu cualidad, algo material, a partir de ahora esa vara será llamada la vara de Dios, como pasó en la vida de Moisés. Y entonces le dice Dios a Moisés en el versículo 21, sigo en el capítulo 4 de Éxodo, le dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de Faraón de modo que no dejará ir a su pueblo. Y como os decía al principio, siempre en la Biblia y en el trasfondo del pueblo hebreo, Dios está detrás de todas las cosas. Porque nada pasa, nada ocurre sin que Él lo permita. Pero si nosotros vemos en el libro de los Éxodos, aparece hasta en 20 ocasiones que el corazón de Faraón es endurecido. Las 10 primeras veces, Faraón endurece su corazón. Dice no, no, no. Hasta en 10 ocasiones y en 5 plagas diferentes. A partir de ese momento, es como si Dios dijera: muy bien, ya has tenido suficientes oportunidades, ahora no hay vuelta atrás. Y entonces dice el versículo 22, así dirás al faraón, así dice el Señor, deja ir a mi primogénito, como Israel era su primogénito, su pueblo escogido. Y entonces llega el versículo 24, que a veces tantos problemas nos crea al leerlo. Dice que aconteció en una posada en el camino, que el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Claro, esto nos suena muy raro. Realmente la palabra que utiliza ahí, aunque en la gran mayoría de las ocasiones en el Antiguo Testamento tiene que ver con matar a alguien, pero por lo que vamos a ver en unos minutos y en los siguientes versículos, literalmente lo que dice es que Dios le agarró, lo tomó, lo apresó. Y es como si hablara de algo que vino en la vida de Moisés, como que él estaba a punto de estallar, como a punto de no solamente enfermar, sino de sufrir una crisis, la mayor crisis de su vida. Y lo podemos entender perfectamente. Él tenía miedo de ir a Egipto, no quería ir. Y no solamente tenía miedo por lo que pudiera suceder, sino por su propia vida. Pensaba que le iban a quitar la vida. Y además no quería hacer la voluntad de Dios. Dios le había llamado a un trabajo que él sencillamente dijo: no quiero ir. Una y otra vez había dicho que no quería ir. Y ahora cuando Dios le agarra, le abraza, le dice: mira, tienes que hacerlo, como muchas veces cuando nosotros agarramos a alguien que no quiere hacer algo y con todo nuestro corazón le decimos: tienes que hacer eso, es tu deber. Moisés no hace nada, sencillamente se deja ir. Da la impresión de que incluso prefiere morir. No, porque la Biblia nos dice que no hace absolutamente nada. Y entonces, ¿quién tiene que hacer algo? Es su mujer. Dice el versículo 25 que Séfora tomó un pedernal y cortó el prepucio de su hijo pequeño, es decir, lo circuncidó. Y lo echó a los pies de Moisés. ¿Por qué hace esto ella? ¿Os acordáis que
Séfora era hija de un sacerdote pagano, de un sacerdote de Madián. Moisés se había casado con ella. Y estoy completamente seguro que le habló de Dios, del Dios que amaba y que ella realmente comprendía las creencias de Moisés. Pero por lo que sabemos, Moisés tenía 2 hijos. Seguro que el primero lo habrá circuncidado, era lo que se hacía en aquel momento cuando amabas al Señor como parte del pueblo del Señor. Y Moisés amaba profundamente al Señor, pero quizás con el paso del tiempo y estando lejos de su pueblo, Moisés como que se había relajado un poco en cuanto a lo que debía de hacer y su segundo hijo no estaba circuncidado. Y entonces, en este momento, Séfora reacciona, porque se da cuenta que está en juego la vida de su marido, pero también toda su familia. Y piensa, mira, yo escuché hablar de Dios, Moisés me habló de él, me habló de su amor al Señor, me habló de todos los principios que debemos seguir. Esto es sencillamente poniéndome en el lugar de ella, pero quizás no lo tomé tan en serio como pensaba. Así que en este momento, cuando ve que la vida de su marido corre peligro, que él tiene miedo, que está en una crisis desesperante, que no ha salido adelante, que no puede hacer nada, ella circuncida a su hijo y casi de mala gana, porque es lo que explica la palabra, pues tira el prepucio de su hijo pequeño delante de Moisés como diciéndole, ya está todo solucionado. Claro, aquí es cuando hablamos de lo que os decía al principio, que la Biblia nos expresa todo lo que va sucediendo, pero no nos dice el tiempo que pasó entre una escena y otra. En ese momento, cuando ella cuando ella circuncida a su hijo pequeño y echa el prepucio a Moisés, le dice, tú eres ahora mi esposo de sangre. Y empieza a pensar en realmente la importancia de cumplir lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Moisés era el que iba a liberar a su pueblo. Era el que iba a hacer quizás lo más absolutamente grandioso que se haya vivido en la historia del pueblo de Israel hasta el momento en el que el Señor Jesús nació. Liberar a un pueblo de cientos de miles de personas que estaban siendo esclavos en el lugar más importante de la historia, en la primera potencia mundial en aquel momento, que era Egipto. Y Moisés le iba a hablar a todos de confiar en Dios, de hacer lo que Dios decía, de obedecer a Dios, de seguir la palabra de Dios. Y él no lo estaba haciendo. Esto tiene que hacernos pensar muchas veces. A veces pensamos que ser, como decía en el Nuevo Testamento el apóstol, pues anhelar ser alguien, ser un maestro, anhelar ser un responsable de iglesia o enseñar de la palabra de Dios parece algo muy bonito, pero dice, tendréis mayor responsabilidad. Porque Dios va a pedirnos que seamos un ejemplo. Y tenemos que ser un ejemplo para el pueblo como Moisés. Él no podía liberar a su pueblo habiendo desobedecido a Dios. Pero también tenemos que ser un ejemplo para los que no creen en el Señor. Y desgraciadamente, como ya he mencionado en muchas ocasiones, muchas personas no creen en Dios. Sé que pueden poner cualquier excusa, pero muchas personas dicen que no creen en Dios porque ven nuestros malos ejemplos. Y a veces los malos ejemplos de muchos responsables, sé que me comprendéis, sobre todo en países del primer mundo, en iglesias muy grandes, pues que tienen muchísimo poder, muchísimo dinero, que hacen muchas cosas que están muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Y en aquel momento, Séfora se da cuenta que hay que tomarse a Dios en serio. Y que la limpieza tiene que empezar por la vida propia, por la vida de la propia familia. Y entonces a mí me da la impresión de que es en aquel momento que ella entrega su vida, su corazón al Señor. Porque dice el versículo 26, y esto es lo que me refería antes, que Dios lo soltó, es decir, soltó a Moisés, lo dejó, y ella se dio cuenta en ese momento que Moisés era otra persona, que había recuperado las fuerzas, que se le había ido el miedo, que el haber estado abrazado a Dios había sido la fuente de su bendición. ¿Os acordáis cuando
Jacob lucha contra el ángel del Señor también y le dice, no te suelto hasta que no me bendices. Entonces Séfora vio que a partir de aquel momento, de alguna manera trascendental, incluso en su propio físico, Moisés se le vio otro rostro. Es como si reviviera. Se dio cuenta de que Dios lo había bendecido. Y entonces la Biblia dice que nos vuelve a recordar lo mismo que Séfora había dicho. Eres esposo de sangre. Es como decirle, ahora comprendo por qué amas al Señor. Ahora comprendo cómo Él nos bendice. Ahora comprendo cómo bendice a toda nuestra familia. Ahora comprendo que no hay nada mejor que obedecerle. Ahora me doy cuenta de que lo más trascendental en la vida es seguirle a Él. Ahora quiero seguirle yo también, con mis hijos. Y es impresionante porque Dios restaura la vida de Moisés, pero también restaura la vida de su familia. ¿Y sabes lo que ocurre? En ese momento Moisés va a la misión que Dios le había encomendado de ir a liberar a su pueblo, pero después cuando vuelve, si solamente unas páginas más adelante lees en el libro de Éxodo y el capítulo 18, nos damos cuenta de un detalle muy importante. Moisés tenía miedo, no quería ir, sabía que quién sabe lo que sucedería y él no estaba seguro, no quería obedecer a Dios y lleva a su mujer y a sus hijos consigo un poco como para que le ayuden a vencer ese miedo. En este momento se da cuenta de que Dios está con él, que Dios va a darle poder, que ese abrazo de Dios, incluso esa situación de crisis en su vida, hasta no solamente crisis nerviosa y crisis de miedo, sino hasta crisis física, donde él se vea al borde de la muerte. Le enseñan a confiar en Dios y le dice a su mujer y a sus hijos que vuelvan a casa. Ya puede ir solo. Fíjate, no lo estoy inventando, que en el capítulo 18 del libro de Éxodo, cuando vuelve a ver a su suegro, dice el versículo 2, Éxodo 18:2, que Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho, soy extranjero ahora en una tierra que no es mía. El Señor he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro, del segundo, Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda. Así que Moisés en este momento se da cuenta que puede cumplir la voluntad de Dios, que Dios le ha dado el poder, que va a estar con él, que tiene la vara de Dios en su mano, que Dios le abrazó y ahora le suelta y le dice, ya puedes ir. Y entonces le dice a su mujer y a sus hijos, idos a casa, enseguida vuelvo. Yo sé que Dios me va a cuidar. Y sabéis una cosa, lo que más me impresiona de toda la historia, es que nunca más en la vida de Moisés, él vuelve a decirle a Dios que no es capaz de hacer esa misión. Nunca más vuelve a querer escaparse de lo que Dios le pidió. Le obedece siempre, una y otra vez, porque ha comprendido que la misión de Dios es lo más importante que puede hacer en su vida. Muchas veces Dios nos abraza y nos lleva a situaciones límite, que incluso nosotros a veces pensamos que vamos a morir, pero no es así porque Dios es el que nos está abrazando y nos está cuidando para bendecirnos. Y nos dice, Jaime, yo estoy preparándote para tu misión. Y dice cada uno de nuestros nombres, yo quiero bendecirte, no te vayas. Esa crisis en la que estás, ese miedo que tienes, esa situación que piensas que no tiene ningún sentido, sí lo tiene y es para fortalecerte, es para que no dudes de mí, es para que no dudes de tu misión. Hace casi 20 años conocimos a un chico en Brasil, jugaba fútbol y no era uno cualquiera. Había crecido en la iglesia, amaba al Señor, se llama Giovanni, y él jugaba en el Santos, en el famoso equipo de Pelé, y tenía el mismo número, y fue el 10, y fue declarado el mejor jugador de la Liga de Brasil. Y muchos decían, va a ser el sucesor de Pelé, va a ser tan bueno como él. Los que os gusta el fútbol sabéis de qué estoy hablando. El Barcelona le fichó, vino aquí. Nosotros le vimos algunas veces, pero lo notábamos un poco ausente. Después nos contó la historia. Toda
lo que era el club, el dinero que ganaba, las tentaciones en las que cayó, todo eso le superaron por completo y dejó de seguir al Señor. Tanto es así que estaba destruyendo su vida por completo, incluso su vida física, su vida de jugador. Y un día tuvo una lesión muy grave, se rompió su rodilla, muchos meses parado. Y en esos meses, aunque aparentemente era una situación terrible, Dios le abrazó y le dijo: lo que quiero es restaurar tu vida. Él lo comprendió. Y sabéis, luego nos contaba su testimonio, y lo decía de una manera muy gráfica, muy directa. Decía: se puede seguir a Dios por amor o por dolor. Yo no supe seguirlo por amor. Las tentaciones me vencieron y tuve que recibir el dolor para volver a mi Padre Celestial, y estoy inmensamente feliz que Él haya usado el dolor para restaurar mi vida. Lo curioso del caso es que estuve varias veces con Él en diferentes lugares, hablándole a los jóvenes. Es una persona muy famosa, luego jugó también en Grecia. Hasta el día de hoy, con su esposa y sus hijos, son fieles al Señor y hablando del Señor, y siempre cuenta su testimonio de la misma manera y le dice a los jóvenes: puedes seguir a Dios por amor o por dolor. Hazlo por amor, ámale, síguele, sigue la misión que Él te ha encomendado, disfruta con Él, porque si no, Él no te va a dejar, porque no va a permitir que destruyas tu vida. Lo que quiere es restaurar tu vida. Dios es especialista en restaurar nuestra vida y la vida de nuestra familia, y va a usar cualquier situación y cualquier cosa para restaurar esa vida. Así que mejor sigue al Señor por amor. Y si no, sabes que puedes volver. Incluso, como Moisés, cuando tengas miedo, cuando le hayas negado un montón de veces, cuando hayas dicho un montón de veces: yo no quiero hacer lo que tú me dices, no importa, Él va a seguir ahí, va a seguir dándote su poder, va a seguir llamándote y va a seguir queriendo restaurar tu vida, porque Él siempre quiere restaurar nuestro corazón. Y a veces Él usa incluso circunstancias que no comprendemos para transformar nuestra vida, para transformar la vida de nuestra familia. Porque Dios es un Dios de restauración. Nosotros muchas veces desistimos de Él, pero Él no desiste de nosotros. Sigue queriendo abrazarnos, sigue queriendo agarrarnos como a Moisés. Y Jacob fue el que le dijo: no te soltaré si no me bendices, pero muchas veces, porque Jacob se dio cuenta de que estaba luchando contra el ángel del Señor, pero muchas veces Dios es el que tiene que decirnos: Jaime, no te voy a soltar hasta no bendecirte. Y nos dice a cada uno de nosotros: no te voy a soltar hasta restaurar tu vida. Por eso necesitamos seguir al Señor, seguir nuestro cometido en la vida, recordar cuál es nuestra misión, sea cual sea. Quizás nuestra misión no es liberar a un pueblo como Moisés, pero todos tenemos una misión, y para Dios no existen misiones grandes y pequeñas. Habla con Él, ora, pídele que siga revelándote cuál es la misión en tu vida, tu misión en la vida, la de tu familia. Y sigue al Señor. No le pongas excusas. No estés pensando en desertar. No estés pensando en decir: pues voy a abandonar, tengo miedo, no puedo con las circunstancias, hay mucha gente que está en contra mía. Incluso las situaciones no sé controlarlas. Déjalo todo en las manos del Señor. Extiende tu mano y dile al Señor: quiero tomar la vara de Dios, que es aquello que Él te ha regalado, ¿recuerdas? Pero desde el mismo momento que Él te lo regala, acaba siendo parte de su misión también para ti. Y te dice: usa todo lo que te he dado para seguir la misión que te he encomendado. Y entonces, aún en las situaciones más difíciles, podemos descansar en el Señor y podemos seguirle. Y buscar siempre en nuestra vida y pedirle sabiduría al Espíritu de Dios para que nos dé luz, para seguir siempre por amor al Señor, para pedirle que transforme y que renueve nuestro corazón, que quite de nosotros las cosas que no le gustan, que nos abrace a veces, o nos abrace entre comillas, para hacernos ver lo que está mal. Porque a veces sí, nos encanta
Dios y nos encanta hablar del fuego del Espíritu, pero como cuando, sé que me comprendéis, como cuando tenemos un poquito de frío y hay como aquí en Galicia esas lareiras con un poquito algo de carbón o de madera y desprende un calor y entonces nos encanta el calor. Pero esa no es una manera de transformar el mundo ni de cumplir con nuestra misión. Si queremos seguir al Señor y queremos que su fuego nos transforme, a veces tiene que quemarnos un poco también. Y siempre es para restaurarnos, siempre es para fortalecer nuestra vida y la vida de nuestra familia. Siempre es para recordarnos que todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que Él nos dio, va a transformar el mundo, va a cumplir la misión y que no tenemos que hacerle caso ni a los miedos, ni a las circunstancias, ni a lo que otros digan, porque podemos confiar y descansar en Él, que no nos va a abandonar nunca. Y va a hacerlo siempre así, desde ahora y por toda la eternidad. Y cuando lleguemos a su presencia para disfrutar una vida sin fin, va a decirnos aquello de buen siervo, buena sierva, fiel. Aunque hayas sido fiel en lo poco, yo he estado contigo y te voy a poner sobre mucho, porque te amo de una manera extraordinaria y no voy a abandonarte nunca.